Capítulo 6. Wonderwall. Diez minutos de la presentación, Rebeca cambia de posición. El ángulo te provee de una vista espectacular de sus piernas. Tú miras por debajo de la mesa a sus perfectas piernas y puedes sentir la mirada de Rebeca sobre ti, pero ya no sabes si te importa, así que tus ojos siguen bajando por sus esculturales piernas hasta sus tacos. Quizás estás siendo demasiado obvia. Saliendo de tu trance, vuelves a levantar la cabeza y miras hacia la plataforma para perderte en la música. Funciona por un tiempo, mientras escuchas a Gen y a Price hablar de musicales, algo sobre lo que tú no tienes idea, cuando de pronto sientes algo tocar el lateral de tu pierna y, creyendo que Rebeca accidentalmente chocó contigo bajo la mesa, cambias de posición para permitirle más espacio. Tu corazón se salta un latido cuando el roce sigue tu movimiento. Oyes una débil risa venir de Rebeca, tan callada que te preguntas si no lo acabas de imaginar. Tus ojos siguen observando hacia adelante e intentas no mover un solo músculo, pero no puedes. Es muy difícil y estás muy distraída por la acción debajo de tus rodillas. Te recuestas hacia atrás un poco y tus ojos vuelven a caer por debajo de la mesa. Observas paralizada y con el corazón latiendo a mil cómo Rebeca desliza el pie de su talón y acaricia tu tobillo. Mierda. Casi puedes sentir la sonrisa maliciosa de Rebeca quemar a un lado de tu rostro y un familiar palpitar empieza a molestarte ligeramente entre tus muslos. Te mueves un poco, intentando que desaparezca. Rebeca desliza sus dedos alrededor de tu tobillo y serpenteando por la pierna de tu pantalón. Tu respiración se acelera cuando ella sube y baja sensualmente por tu pantorrilla, poniéndote en un ligero movimiento de vaivén. Mierda. Un suspiro escapa de tus labios y tus mejillas queman con vergüenza. Te está hipnotizando. Arriesgas otro vistazo a la extremidad que te atormenta y tu estómago gira incontrolablemente cuando al mirar hacia abajo, la imagen del pie de Rebeca desaparece y reaparece por debajo de tu pantalón. Eso se graba en tu mente. Joder, murmuras a ti misma e intentas tomar tu bebida, pero tu mano está temblando y los cubos de hielo chocan contra el vidrio. Sientes que el alcohol golpea tu garganta y se desliza quemando todo tu estómago. Crees que acabas de agregar gasolina al incendio porque el latido entre tus piernas se acaba de volver más intenso. El ritmo de la música sigue igual y tú jadeas un poco cuando Rebeca se abre paso hasta tu rodilla y vuelve a bajar, su pie dejando unas cosquillas ardientes debajo de tu piel. Sientes cada bajo, cada vibración del cello retumbar entre tus piernas y corazón. Te puedes sentir caliente y pegajosa mientras la excitación se expande por entre tus muslos. No puedes creer qué tan jodidamente fácil ha hecho esto. No hay forma de que estuvieras imaginando las cosas entre ustedes dos. Juras que no puedes respirar. Ella se inclina hacia ti y sus suaves cabellos te hacen cosquillas en el hombro. ¿Quieres que me detenga? Respira suavemente en tu oído. Tu boca cae abierta, pero literalmente nada sale de ella. Ella sigue acariciando tu pierna y tú puedes sentir su respiración casi tan pesada como la tuya. E intentas decir algo, pero literalmente nada sale de tu boca. Literalmente nada. Y estás tan avergonzada. Ella ríe en tu oreja y la risa revolotea en tu oído, haciendo que tu estómago vuelva a girar. Se está riendo de ti, de nuevo. Ella toma tu silencio como una respuesta y continúa acariciando su pie arriba y abajo por tu pantorrilla. Espero que ahora entiendas, dice suavemente en tu oído. Tú no puedes creer que está intentando tener una conversación contigo justo ahora, que tú no puedes pensar en otra cosa que su pierna, y te sientes atontada
y tus adentros apretándose con cada roce. De hecho, crees que estás a punto de explotar. Entender que logras suspirar. Eso salió más ronco de lo que querías. Tomas otro trago para distraer tus manos. Terminarás haciendo algo estúpido con ella, como tocarla. Por supuesto, ahora tu voz funciona. La diferencia en que alguien te encienda y que no simplemente te tenga que prender, dice antes de retraer su pierna y levantarse. Tú pestañeas un par de veces antes de darte cuenta de que las luces ya no son tan bajas y que la banda ha dejado de tocar y no sabes si estás desilusionada o aliviada. Perdónenme, necesito ir al baño, dice Rebeca a la mesa antes de alejarse como si nada hubiera ocurrido. No es justo. No puedes seguir haciéndote esas cosas. Te levantas, pero tus piernas están algo temblorosas. Carajo. ¿Estás bien, Frin?, pregunta Price mostrando una sonrisa, pero preocupada en los ojos. Sí, murmuras. Creo que el alcohol se me subió a la cabeza. Ríes sacándotelo de encima nerviosamente. No dices nada mientras pones un pie delante de otro e intentas caminar en una línea recta hacia el baño, dejando salir el aire en largas bocanadas. Necesitas relajarte. Seguir a Rebeca probablemente no sea una buena idea, pero necesitas hablar con ella. Abres la puerta del baño de mujeres y observas alrededor. Rebeca está parada junto a los lavados dándote la espalda mientras se lavaba las manos. Cierras la puerta con cuidado y espías por los diferentes cubiles para asegurarte de que estén solas. Y lo están. Necesito que te detengas, dices temblorosamente. Te sientes estúpida porque tienes ganas de llorar y no sabes qué es lo que más te molesta, si el hecho de que te haya tocado de esa forma o que ya no lo esté haciendo. Rebeca cierra la llave de agua y seca sus manos con una toalla de papel. Lo sé, suspira tristemente y con los hombros caídos. Sus ojos se encuentran con los tuyos en el espejo. Por alguna razón, no esperabas esa respuesta. Te he estado mintiendo, Frin, y a mí misma también, para ser honesta, dice con una voz baja mientras voltea hacia ti. La mezcla de sus ojos cafés y su vestimenta debajo de la luz es simplemente maravillosa. Das un paso hacia adelante y ella se apoya sobre el lavamanos. Te dije la semana pasada que fuera de la habitación 47 era solamente tu amiga. Pero legal, ética y moralmente, esto no es verdad. Eres mi paciente, y eso viene antes de cualquier cosa, o debería. Quiero decir, no debería ser tu amiga siquiera. Nunca he hecho algo así antes, divulga. Sus ojos caen al piso atrapados entre la vergüenza y la tristeza. Tu corazón late y de golpe se siente pesado porque no quieres verla triste o peor, ser la razón de ello. Pero no estoy jugando. Respira aún mirando fijamente el suelo de azulejos. Supongo que es porque me gustas mucho. Demonios. Es extraño, porque me enoja si escucho de que otros terapeutas hacen esta clase de cosas, y aún así, aquí estoy sintiendo lo mismo. No soy profesional cerca tuyo, y haces que me olvide de mí misma. Sus ojos vuelan y te miran con tristeza, mientras te pierdes en sus enigmáticas profundidades. Al carajo todo. Tú crees que de hecho puedes tener sentimientos por esta hermosa mujer, pero no tienes la menor idea de qué hacer al respecto. Deberías hacer algo siquiera. ¿Esto pasará si simplemente te vas? ¿Alguna vez querrás irte? No sabes qué hacer o decir, pero mientras caminas hacia adelante, tus tacos suenan en el suelo hasta quedar justo enfrente de ella. No puedes creer que ella guste de ti, porque alguien tan perfecta como ella
se interesaría por alguien tan jodida como tú? ¿Alguna vez te hiciste amiga de alguno de tus pacientes? Ella te observa como si no esperara esa pregunta y se reclina sobre el lavamanos, alejándose de ti tanto como puede, y tú consideras tomar otro paso hacia ella para cerrar la distancia, pero tus pies permanecen pegados al suelo. Los latidos entre tus piernas parecieran haberse calmado y ahora es un leve golpeteo, parecido al de tu corazón, muy profundo dentro de tu cuerpo y alma, como si esperara por algo, por alguien. Rebeca sacude su cabeza en silencio. ¿Has tenido alguna relación con alguno de tus clientes? Ella sacude su cabeza nuevamente y puedes ver la culpa en sus ojos. Tú aclaras tu garganta porque de pronto te sientes más pequeña. ¿Has coqueteado con tus clientes? Rebeca te observa y sus ojos caen a tus labios en forma que la has visto hacer antes. Sacude su cabeza de nuevo. Solo contigo, admite con suavidad. Jesucristo. Rebeca suspira y estira una mano hacia ti. Tú observas mientras sus finos dedos rodean tu muñeca y cómo ella empieza a mecer tu brazo entre sus cuerpos. Su mano aún se siente caliente y húmeda por el agua y tú deseas que te toque en todos lados con ella. Quizás no en todos lados, aunque en realidad ya no estás segura de nada. Si quieres transferirte a otro terapeuta, te daré el número de una amiga mía, pero espero que no lo hagas, porque siento que puedo ayudarte, sin importar mis sentimientos. Rebeca, yo no puedo. Billy, balbuceas patéticamente, sintiendo tus paredes colapsar al ella admitir sus sentimientos por ti. No crees jamás haberte sentido tan increíble y triste en toda tu vida. Y para que lo sepas, agregan un tono aún más bajo, haciendo que debas inclinarte un poco, su rostro no muy lejos del tuyo. No iniciaré nada entre nosotras. No es por mi trabajo, sino porque tú estás en una relación seria. Ella deja caer tu muñeca, deslizando su mano por tu brazo y cintura, mientras se aleja hacia la puerta. Sientes un escalofrío y cierras los ojos. No sabes qué hacer. Pero, siendo honesta, su voz flota hacia ti desde la puerta y tú volteas el rostro hacia ella. Los ojos de Rebeca se ven un tono más oscuros y ella se muerde el labio mirándote con timidez. Si tú fueras a iniciar algo, no creo ser capaz de refrenarme. Asientes atontadamente, sintiendo remolinos de euforia en el fondo de tu estómago. Solo lo digo, dice encogiéndose de hombros y ofreciéndote una sonrisa simple. Sabes que al menos podría hacerte investigar y que probablemente podrías perder tu trabajo, ¿verdad? Pregunta sintiendo una sonrisa triste cosquillar tus labios. No tienes intención de hacerlo, pero es como si quisieras ver su reacción. Ella sonríe un poco, ladeando su cabeza de forma pensativa. Ambas sabemos que nunca harías eso, Frin. Antes de que puedas decir algo, ella se ha ido. Por supuesto que sabía que estabas amagando. Ella sabe todo. Te ha dejado sola en el baño y tú te inclinas sobre el lavado, sujetando los lados con tus manos, mirando el techo y dejando salir un suspiro gigante. Intentas calmar tu respiración, pero fallas estrepitosamente. Dejó la pelota a tu lado de la cancha y es tan injusto. De hecho, consideras que es malignamente inteligente. Probablemente la persona más inteligente que conoces, lo que es decir bastante porque conoces a Nan Amtara, lo que te recuerda que todo es su puta culpa y necesitas decirle todo. Gastas el resto de la noche en el bar hablando con Price y bebiendo más de lo que deberías. Rebeca habla mayormente con Gen,
pero parece extrañamente templada. Desearías que las cosas fueran diferentes. Hay tantas cosas que quieres decirle, pero no sabes cómo. Rebeca viene hacia ti y dibuja figuras suaves sobre tu codo con sus dedos y te hace cosquillas. Se ve algo ebria. Ella se ríe y tú bufas pestañeando con lentitud hacia ella. ¿Qué es tan gracioso?, preguntas. No sé, dice retrayendo su mano. No quiero que vayas sola a tu casa a estas horas. Deberías venir a la mía. Santo cielo. Ella ve tus ojos hundirse y aleja la mirada avergonzada. Oh, no te preocupes, Price también vendrá. Mi apartamento queda a unos pocos minutos. Vine en taxi. Puedo irme en otro, sugieres. Quizás, dice encogiéndose de hombros, viéndose un poco desilusionada. No quiero que gastes dinero cuando estoy literalmente a unos pasos. Oh, dices erráticamente y sintiendo tu respiración apresurarse de nuevo. Supongo que está bien. ¿Supones? ¿Bien? ¿En qué estás pensando? Sus labios forman una pequeña sonrisa y están riendo de nuevo. En verdad parece feliz y eso te hace feliz. ¿Estamos listos para salir entonces? Aparece Price detrás de ti en el bar y Jane se inclina sobre su hombro para besarlo descuidadamente. Nos vemos mañana, Price. Fue un gusto conocerte, Fring, dice Jane alejándose hacia la puerta. Tu corazón casi salta porque sientes algo viéndolos a los dos juntos, pero no estás segura de qué es. Miras hacia un costado e inhalas profundamente cuando Rebeca te observa fijamente. Ella parece sentir curiosidad por todo lo que haces y sientes que te hace sentir como si estuviera leyendo tu mente o intentas estimar qué pasa dentro tuyo y a ti no te gusta cómo puedes saltar todas tus barreras tan fácilmente. Gastaste mucho tiempo creándolas después de todo. Tú sonríes un poco nerviosa y ella te devuelve el gesto. ¿Debería llevar un cuchillo conmigo?, pregunta Price y sales de tu trance. Rebeca se ríe con descuido. ¿De qué estás hablando, Price? Ah, carajo. Estás siendo tan tierna de nuevo. Ebriamente tierna. Tú sabes, dice Price con descaro, levantando una ceja con sus ojos viajando la una a la otra. Para cortar la tensión sexual. Rebeca bufa y lo golpea en el brazo. Vamos, no eres gracioso, dice sujetándolo por el brazo y caminando hacia la salida. Quizás debería seguirlos. Los tres están caminando juntos. Está oscuro y hace frío y agradeces no haber tenido que ir sola a la casa. Caminas cerca pero detrás de Rebeca y Price, sin poder esperar para ir a la cama, asustada de cuánto sientes por Rebeca, como si todo tu mundo estuviera desmoronándose a tu alrededor y tú no supieras cómo detenerlo. Quizás si duermes, alguna de las piezas estén aún por la mañana y puedas reconstruir todo desde allí. Rebeca se despega del brazo de Price y baja su velocidad hasta caminar a tu lado. Me gustó mucho la canción que Enfa cantó, dice con suavidad, inclinándose un poco sobre ti. ¿Yo? Sí. Ella no puede esperar honestamente que seas capaz de mantener una conversación cuando está tan cerca de ti. ¿O sí? Aunque tienes que admitir a pesar de todo que te encanta. Las canciones son tontuelas para ti y tienen poco significado, pero puedes acordarte de la forma en que tu corazón casi explotó en el bar y cómo se sintió tan bien que prácticamente dolía. ¿En serio te estás por casar con la persona equivocada? Te moviste demasiado rápido con Billy, sin abrirte a nadie que no has experimentado lo que es el verdadero amor. ¿Es así como se siente la atracción? ¿Incluso el amor? No puedes estar enamorada, aunque quieras a Billy, ¿cierto? Además, el amor no llega tan rápido.
aunque ella sí te gusta, de eso estás segura. Ella te gusta, y mucho. Es tan preciosa que las canciones te recuerdan a ella. Ninguna canción te recuerda a Billy, lo cual es ridículo, porque Billy es todo. Lo conoces por años, y a ella por apenas, ¿qué? 4, 5 semanas. ¿Por qué estos sentimientos son tantos y tan insistentes? ¿Ha sido tu vida un gran malgasto de tiempo? Una mentira gigante. Crees que tu corazón está intentando decirte algo y estás enojada con él porque hasta ahora había sido bastante indiferente, pero late y se hincha solo por ella. Ni siquiera tienes idea de lo que es Wonderwall, pero estás bastante segura que ella es la tuya. Rebecca es tu Wonderwall.